Algunas personas dicen que cuando mueres todo termina, pero hay historias que aseguran que eso apenas es el inicio de algo más perturbador. Pero ella no tenía miedo, creía que todo era mentira, que el castigo no existía, que después de la muerte no había nada. Así que si ya estás listo para la historia que hoy te voy a narrar, cierra tus puertas, apaga las luces, porque hoy te voy a resumir. Al comienzo de la historia vemos a Sita y a Adil hablando. Adil le cuenta a su hermana que alguien difundió un rumor diciendo que en sus productos usan aceite de cerdo. Por culpa de eso, los clientes de siempre han dejado de regresar y ahora sus padres están pasando por problemas económicos. También menciona que su tío sugirió que su padre los enviara a un internado islámico gratuito en un pueblo, a lo que Sita bromea diciéndole que se vería bonito usando hijab. Mientras tanto, Sanjaya le pregunta a Mutilla si no sería mejor dejar la panadería, porque cree que el viejo negocio familiar jamás podrá competir contra las franquicias modernas. Pero Mutilla responde que, aunque haya franquicias por todas partes, solo existe una panadería del señor Gun y que ese lugar representa el legado de su padre. Cuando salen afuera, ven una fila enorme. Sita le dice a su papá que la nueva tienda de donas de al lado está ofreciendo un descuento del 50% por su apertura. Poco después, Sita nota que dos chicos están molestando a su hermano, así que los enfrenta y los ahuyenta. Luego le pregunta a Adil si en la escuela todavía los siguen molestando, y él responde que simplemente los ignora. Sita le dice que debe aprender a defenderse, porque si no van a seguir haciéndolo siempre. Más tarde, 3 turistas entran a la tienda, y Mutilla se encarga de atender a uno de ellos. Mientras tanto, Adil nota que un hombre afuera está actuando de manera extraña. Ese hombre entra al local y se acerca a Adil, quien le dice que el pan todavía está caliente. De repente, el hombre comienza a toser, y Adil rápidamente le ofrece un vaso de agua. Mientras bebe, Adil se fija en los audífonos que lleva puestos. Entonces, el hombre dice que al principio dudaba, pero que él mismo lo grabó. Antes de salir de la tienda, le advierte a Adil que no salga afuera, porque es peligroso. En ese mismo instante, 2 de los turistas comienzan a pelear para distraer a Mutilla, mientras su cómplice intenta robar el dinero. Sita lo descubre en el acto, pero el ladrón logra soltarse y empieza a huir. Sita le dice a Adil que el hombre se llevó el dinero, pero él no responde, así que ella corre con su padre para contarle lo que pasó. Sanjaya sale apresuradamente para enfrentar al ladrón, y cuando Sita le avisa a su madre, ella también corre para apoyar a su esposo, pero en ese momento una bomba explota y despedaza a sus padres. Después vemos a Sita y Adil en el hospital. Allí Sita nota que Adil tiene una cinta de casete en la mano, y él le explica que los hombres la dejaron atrás. Unos policías les preguntan si el hombre que entró a la panadería habló con alguno de ellos. Adil responde que solo le dio agua, y que el hombre se la tomó. Entonces Sita le arrebata rápidamente la cinta, y les dice a los oficiales que ese hombre no les dijo nada, ni les dejó nada. Sita sale corriendo a casa, con Adil siguiéndola de cerca, y le dice que necesita entender por qué ese hombre hizo explotar la panadería. Enseguida mete la cinta en la reproductora y presiona play. Para su horror, lo único que se escucha son gritos espantosos, seguidos por una voz demoníaca que pregunta: ¿quién es tu Dios? Luego vemos a Sita en la escuela islámica. La maestra le explica a los alumnos que la primera pregunta que el ángel hará en la tumba será: ¿quién es tu Dios? También les dice que la tumba es una etapa temporal donde las almas permanecen hasta el día del juicio. Después le pregunta a Sita si podría responder Alá cuando el ángel se lo pregunte. Y Sita dice que sí, pero Inaya añade que si alguien no tiene fe, podría no ser capaz de responder. Ella advierte que si una persona no puede contestar, la tumba comenzará a cerrarse sobre ella, apretando sus costillas, y que después el ángel le preguntará por el profeta y por su religión. Los que carecen de fe sufrirán castigos terribles, incluyendo que sus cuerpos sean aplastados y atormentados con piedras, serpientes y fuego. Sita cuestiona por qué existe un castigo en la tumba, si ya también existe un castigo en el infierno. Inaya le responde que la fe significa creer sin dudas, y que el entendimiento viene después de la fe. Le explica que el tormento de la tumba aparece mencionado en el Corán y en los hadices. Cuando Sita pregunta por qué las religiones usan el miedo, Inaya le dice que ha conocido a muchas personas como ella, personas sin fe, que al final terminan perdiéndola por completo. También comenta que, aunque el día del juicio pueda estar muy lejano, el castigo en la tumba podría ocurrir en cualquier momento, porque el ángel puede llevarse la vida de cualquiera, en cualquier instante. Entonces Sita pregunta si fue realmente un ángel, o alguna persona fanática de Dios, la que pudo hacerlos explotar en pedazos. Inaya se queda sin palabras. Más tarde, Sita corre hacia el bosque y se encuentra con Adil. Ella insiste en que tienen que llegar al pueblo antes de que anochezca.
Adil le explica que solo existen dos salidas, la puerta del este, que está fuertemente vigilada, y un viejo túnel al oeste del que se dice que está embrujado. A pesar de la advertencia, Sita decide seguir adelante. Adil le pregunta por qué está tan obsesionada con encontrar la tumba mencionada en la grabación del terrorista. Sita le explica que quiere demostrar que esa cinta es falsa y desmentir la idea del tormento en la tumba. Si logra probar que es mentira, entonces significará que sus padres fueron asesinados por alguien impulsado por la religión, no por fantasmas ni castigos sobrenaturales. Ambos entran al túnel. Adil saca su linterna y menciona que la trajo desde que se mudaron 2 meses atrás, pero mientras habla la linterna empieza a fallar y termina apagándose. A medida que avanzan, Adil le dice a Sita que le cuesta cada vez más respirar, y ella le explica que dentro del túnel hay menos oxígeno. Poco después, las respuestas de Adil comienzan a sonar lejanas, y Sita se da cuenta de que él ya no está detrás de ella. Por otro lado, vemos a Adil buscándola, claramente aterrado. Entonces Sita siente una presencia detrás de ella y alcanza a ver a un niño. Cuando le pregunta quién es, el niño se levanta lentamente y se presenta como Ismail. Sita, aterrada, intenta escapar. Cuando por fin sale del túnel, descubre que Inaya y otras personas han capturado a Adil. La maestra Umaya lleva a Sita a la oficina y le explica que el sufrimiento no justifica la rebeldía. Después le coloca una bufanda roja, diciéndole que no es un castigo, sino una señal de que alguien se preocupa por ella y quiere evitar que siga cometiendo errores. También le recuerda que Alá envía desgracias cuando quiere quitar algunos pecados o acercar más a las personas hacia él. Sita le responde que extraña muchísimo a sus padres. Entonces Umaya cambia de opinión, le quita la bufanda roja y le devuelve una blanca. Sita le pregunta por Ismail, el niño que vio en el túnel, pero en ese momento aparece Inaya y cuestiona por qué Sita sigue usando el hijab blanco. Inaya se lo quita y le dice a Umaya que las reglas son las reglas y que deben reconocer sus pecados. Más tarde, mientras Sita camina hacia su dormitorio con otras alumnas, un coche pasa frente a ellas y una de las niñas comenta que ese hombre es el señor Ilham, el dueño de la escuela y quien financia sus estudios. Esa misma noche, Sita escucha a escondidas a Umaya insistiendo en que Ilham debe ser detenido por lo que les está haciendo a los niños. Inaya lo descarta diciendo que quizá solo se trata de chismes, pero Umaya responde que todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Inaya defiende a Ilham recordando todo lo que ha hecho por los niños, pero entonces Umaya menciona a Ismail. Le recuerda que Ismail está muerto y pregunta a quién quiere Ilham. Ahora, Inaya responde con una sola palabra: Adil. Sita corre desesperadamente para salvar a su hermano, pero un guardia mete a Adil dentro de la casa y los demás guardias detienen a Sita afuera. Desesperada, ella intenta ofrecerles dinero, pero como no aceptan, trata de pelear con ellos. Los hombres la dominan enseguida, la inmovilizan y se la llevan lejos del lugar. Después vemos a Sita encerrada en una habitación. Sin embargo, logra escapar por la ventana. Afuera se encuentra con Umaya, quien le entrega una bolsa con todo lo que necesita para huir. Luego le pide perdón por todo lo que ha ocurrido y por lo que todavía va a ocurrirle. Cuando Sita llega a un camino de tierra, ve el automóvil en el que están llevándose a Adil. Ella lanza una piedra y rompe el parabrisas. Cuando el conductor se baja para revisar qué pasó, Sita aprovecha para correr hasta el coche, sacar a Adil y huir con él. Mientras se acercan al túnel, Adil sugiere intentar por la puerta, pensando que quizá en la noche esté desprotegida, pero Sita insiste en que el túnel es la única opción. También le dice que deje de creer en cosas que no existen, porque esas creencias solo conducen a la locura y al sufrimiento. Dentro del túnel, Adil se disculpa por sentir que es una carga, a pesar de ser el hermano mayor. Sita lo tranquiliza y le dice que, una vez que escapen, él podrá ayudarla a planear el futuro. Adil menciona que su tío vendió la casa, pero Sita le advierte que deben mantenerse escondidos de él, o los enviará de vuelta. Luego le pregunta qué fue lo que le hicieron, pero Adil guarda silencio. De pronto escuchan a alguien llorando, lo que los pone tensos, aunque Sita lo minimiza diciendo que seguramente son solo animales. Sigue avanzando y le dice a Adil que no tenga miedo, que nada va a impedir que salgan de ahí. Pero poco después se da cuenta de que la mano de Adil está helada. Cuando baja la mirada, descubre horrorizada que quien la está sujetando es la mano de un niño fantasmal. Un instante después, el niño desaparece. Sita salta del susto y exige saber quién está ahí. Entonces el niño vuelve a aparecer detrás de ella y dice: Ismail. Aterrada, Sita echa a correr, pero mientras lo hace, el niño fantasma le suplica ayuda. Finalmente, Sita encuentra a Adil, lo ayuda a levantarse y ambos comienzan a correr juntos. Cuando salen del túnel, todavía escuchan la voz de Ismail rogándoles:
no me dejen. En la siguiente parte de la historia, vemos que Sita ya es adulta y trabaja como enfermera en un asilo. Un hombre llamado Ganda acaba de morir, y Yuwita sugiere que lo entierren según el rito islámico, ya que no tiene familiares conocidos. De repente Yuwita empieza a escuchar hasta a alguien tarareando, y le dice a Sita que Ganda está parado junto a ella, pidiéndole que le cante una canción que amaba de niño para consolarlo. Sita se dirige al salón, donde Pandy comenta que hoy no deberían salir por la tristeza que dejó la muerte de Ganda, aunque Nani insiste en que sí quiere ir. Sita los tranquiliza y les dice que son libres de salir, y justo entonces el anillo de Nani cae al suelo. Pandy pregunta si podrán asistir al funeral, pero Nani responde que entonces tendrían que ir a funerales todos los días. Sita propone que Nani salga sola acompañada de una enfermera, pero Pandy insiste en que no dejará que ella vaya a ninguna parte sin él, porque es muy torpe. Poco después, un hombre les cuenta emocionado a todos que su hija salió en la televisión, y mientras le agradece a Sita, comenta que ella debería ser invitada al programa de su hija, insinuando que cuidar ancianos debe ser más importante que cuidar animales. En ese momento, el señor Wagyu llama a Sita, y Lani le dice que vaya a verlo. Sita responde que puede esperar, y Lani, en tono juguetón, le dice que si él le propone matrimonio, que acepte. Sita entra a la habitación del señor Wagyu y él le pide que les diga a sus hijos que lo dejen en paz y dejen de molestarlo. Entonces Sita les informa a los hijos de Wagyu que su padre necesita ir a su chequeo diario. Su hija Ayu propone que mejor el doctor venga a verlo a él, pero Sita le explica que en ese lugar no tratan a sus residentes como pacientes, por lo que fomentan la movilidad y prefieren que él vaya personalmente a consulta. Wagyu dice que todos lo tratan como si fuera un anciano enfermo y por eso se niega a regresar a su casa. Su hijo insiste en que todo lo que recibe ahí pueden dárselo también en su hogar, pero Wagyu responde que ni siquiera se soportan entre ellos, así que es mejor que cada quien viva su propia vida. Cuando sus hijos salen, Wagyu le agradece a Sita. Ella le dice que hará lo posible por cuidarlo, pero que agradecería que no la haga mentir. Wagyu responde que en realidad sí tiene un chequeo programado para esa tarde, así que técnicamente ella no mintió. Luego le confiesa que en realidad la llamó para que le preparara té, porque el de los demás no le sabe igual. Después de que Sita se va, vemos a Wagyu intentando sacar un arma del cajón, pero su otra mano se lo impide. Mientras tanto, Ayu y el hijo de Wagyu se acercan a Sita. Ayu le dice que han visto a muchas mujeres como ella, pero ninguna ha tenido éxito. También le asegura que ninguno de los hijos quiere a Wagyu, y que él tampoco los quiere a ellos. Explica que le pidieron que volviera a casa, porque ese lugar les está costando una fortuna. Además, dice que Wagyu ya no tiene dinero, así que si Sita está pensando en ganarse su corazón, casarse con él y quedarse con una herencia, está perdiendo el tiempo. El hijo de Wagyu le ofrece trabajo como enfermera personal de tiempo completo, pero Ayu comenta que no quiere ver la cara de una interesada todos los días. Entonces Sita le responde que puede convencer a Wagyu de irse del asilo y regresar a casa, pero que primero tendrán que arrodillarse y besarle los pies. Más tarde, cuando Sita vuelve a la habitación de Wagyu, lo encuentra sentado en la cama, llorando. Al acercarse para consolarlo, Wagyu le pregunta dónde está. Cuando ella intenta calmarlo, él le pregunta quién es, dando a entender que podría estar sufriendo Alzheimer. Luego vemos a Adil, que ahora trabaja como mortuorio, lavando el cuerpo de Ganda. Después se encuentra con Sita y le pregunta si no se trata de él. Sita responde que no, y le explica que, según quienes lo conocieron, Ganda vivió una vida recta. Adil señala que eso no garantiza que no haya escondido secretos, pero Sita le dice que ella no encontró ninguno. En el cementerio, Adil le dice a Sita que, aunque el tormento en la tumba existiera, no afectaría al cuerpo, sino al alma. Sita le responde que siempre les enseñaron que tanto el cuerpo como el alma son castigados. Adil le recuerda que ella lleva años investigando eso, pero que todo se está volviendo una locura. Sita insiste en que quiere que la gente deje de creer en supersticiones. Adil le recuerda que ambos vieron un fantasma en el túnel con sus propios ojos, pero Sita responde que en ese momento tenían poco oxígeno y seguramente alucinaron. También dice que alguien tiene que demostrar cómo las religiones usan el miedo para empujar a las personas a cometer actos extremos, como los atentados suicidas. Entonces Sita le muestra la tumba que encontró 10 años atrás, y Adil le recuerda que ya una vez escuchó dentro de ella y no pasó absolutamente nada, pero Sita le dice que eso no basta para convencer a los demás. Después le dice que si él no quiere ayudarla, no importa. A continuación explica que enterrarán a ese hombre junto a esa tumba para comprobar si realmente sufrirá tormento en la sepultura, y que lo mismo debería ocurrir con el hombre que están a punto de enterrar también. Adil pregunta quién es ese hombre, y Sita responde que es el ser más cruel que ha conocido en su vida. Entonces se revela que el hombre enterrado en esa tumba era un asesino serial que murió abatido por la policía, y que los gritos de tortura que Afrizal grabó supuestamente provenían de su sepultura.
Mientras tanto, Adil regresa con su esposa, pero ella, furiosa, le arroja la maleta y le pregunta para qué se casó con ella. Adil dice que fue porque la ama, pero ella le cierra la puerta en la cara y le dice que necesita a un hombre que le brinde apoyo emocional, no solo dinero. Después le exige el divorcio. Por otro lado, Sita confronta a Woo-Woo. Él le explica que la conciencia está moldeada por los valores morales o por el sistema de creencias de cada persona, y que ese sistema no necesariamente tiene que ser religioso. Añade que el suyo no le prohíbe mentir, robar ni matar. Puede hacer todas esas cosas sin sentir culpa, y mientras consiga burlar la ley humana, no habrá consecuencias para él. Sita le pregunta si, al no creer en la religión, también cree que no habrá consecuencias después de la muerte. Woo-Woo responde preguntando qué es exactamente lo que sería castigado, el cuerpo o el alma. Dice que si se trata del cuerpo, ese cuerpo ya estará muerto y no sentirá nada, y aun si sintiera algo, el castigo físico constante terminaría volviéndolo insensible. También plantea que hay personas que disfrutan del dolor físico, así que en ese caso quizá ni siquiera sería un castigo para ellas. Luego pregunta por qué, si lo que sufre es el alma, las enseñanzas religiosas insisten tanto en describir castigos físicos. Woo-Woo continúa diciendo que hace lo que le da la gana, que sus acciones muchas veces chocan con los valores de la sociedad, pero que también hace cosas buenas. Entonces Sita le lanza una acusación directa, como financiar una escuela islámica y violar a sus estudiantes. Él se queda impactado y le pregunta quién es. Sita le revela que fue alumna en una de sus escuelas y que su hermano fue una de sus víctimas, aunque ambos lograron escapar. También le dice que tiene al menos 50 víctimas, incluyendo a un niño llamado Ismail, que desapareció. Woo-Woo responde que a todos ellos les dio una oportunidad mejor de vida, incluso a los que ella llama víctimas. Sita lo contradice, le pregunta por qué desapareció y por qué cambió de nombre, y justo en ese momento se da cuenta de que Adil ha escuchado toda la conversación. Fuera de sí, Adil entra corriendo a la habitación y se lanza sobre Woo-Woo para estrangularlo, pero Sita interviene y le ordena que se detenga. Adil finalmente lo suelta y regresa al lado de su hermana. Entonces Woo-Woo le dice a Adil que lo recuerda y que también escuchó lo que pasó con sus padres. Le dice que debió haberles dado una vida mejor. Sita responde que sus vidas tienen un propósito, ser testigos de lo que ocurre con personas como él dentro de la tumba, porque si un pecador de ese nivel no recibe tormento, eso demostraría que las religiones no son más que mitos. Woo-Woo pregunta si se refiere al castigo impuesto por los ángeles Munkar y Nakir, esos seres que se muestran hermosos ante los justos y aterradores ante los que no tienen fe. Luego pregunta cuál sería en realidad el castigo más espantoso, sugiriendo que todo depende de aquello que cada persona teme más. Después le dice a Sita que él sabe perfectamente cuál es su mayor miedo, descubrir que todo lo que le dijeron sobre el tormento en la tumba era verdad. A medida que la conversación continúa, se vuelve evidente que Woo-Woo está grabando todo con su teléfono. Luego describe su propio tormento como una desorientación interminable, algo que, según él, ya ha experimentado. Dice que la vida es una broma, que quienes buscan sentido son unos tontos y que los demás son perdedores. Y finalmente se dispara a sí mismo, poniendo fin a su vida. Después de la muerte de Woo-Woo, su familia pide que la noticia no se haga pública y le encarga al asilo que se ocupe de todo lo relacionado con el funeral. Más tarde, Adil le pregunta a Sita por qué no mató a Woo-Woo desde la primera vez que lo tuvo enfrente, por qué lo dejó vivir tanto tiempo. Pero Sita le responde que esto no se trata de venganza, sino de algo mucho más importante. Luego Sita entra en la tumba y Adil le entrega una cámara con visión infrarroja para que pueda ver en la oscuridad. También le dice que grite si necesita salir, porque podrá escucharla a través del tubo. Después de eso, Sita se recuesta junto al cadáver de Woo-Woo y Adil cubre la tumba con tierra. Mientras Adil espera afuera, una serpiente se le acerca. Al mismo tiempo, Sita nota que el tubo ha quedado cubierto por tierra. Afuera, Adil se pone nervioso por la presencia de la serpiente. Dentro de la tumba, Sita deja la cámara a un lado para que siga grabando, por si ocurre algo. La escena cambia a la mañana siguiente, cuando Adil abre la tumba para sacarla. Más tarde, Sita revisa la grabación y descubre que no ocurrió nada extraño. Cuando Adil le pregunta cómo se siente, ella responde que quizás se sienta mejor cuando todo esto termine de verdad. Después, mientras Sita está en la lavandería, una lavadora se enciende sola. Confundida, se acerca, la revisa y termina desconectándola para que se detenga. Más tarde, decide revelarles a los ancianos del asilo quién es realmente y cuál es su propósito. Hadi le dice que solo creerá si ve pruebas. Entonces Sita también revela quién era Ilama y lo que hizo. Otro anciano le dice que le avise si necesita algo, y ella le recuerda que una vez le dijo que podía pedirle a su hija que la invitara a su programa de televisión. Ya en el programa, Sita expone públicamente a Woo-Woo y declara que, si la religión existe y las personas son castigadas por sus actos en la tierra, entonces Woo-Woo Sutama será uno de los primeros en ser torturado. Cuenta que incluso fue enterrada junto a él para presenciarlo con sus propios ojos, y le pide al productor que reproduzca el video que le entregó. Pero cuando ponen la grabación, Sita se queda en shock al ver que no es el material que ella
había dado. Corre de inmediato con el productor y le insiste en que esa no es la tarjeta de memoria que le entregó. Lo acusa de haber cambiado las tarjetas y le pregunta cuánto le pagaron los hijos de Wagyu para ocultar la grabación real. Sin embargo, el productor le asegura que sí es su tarjeta y se la devuelve. Después de eso, Sita confronta a Adil y lo acusa de haber cambiado la tarjeta. Adil lo niega todo y le reclama que siempre termina arrastrado a sus problemas. Sita le recuerda que él jamás actuó desde que eran niños y que si ella no hubiera intervenido, él habría terminado destruido. Frustrado, Adil le dice que ya está destruido precisamente por su culpa. Sita le responde que fue ella quien los crió a ambos después de la muerte de sus padres. Entonces Adil la culpa directamente por esa muerte, diciéndole que si no le hubiera contado a su padre sobre los ladrones, ellos seguirían vivos. Sita le recuerda que se lo dijo porque él no hacía nada y lo llama cobarde. También le dice que nunca logró hacerla sentir protegida y que todo lo que ha hecho siempre fue por sus padres y por él. Pero Adil le contesta que en realidad todo lo hizo por sí misma y cuestiona incluso su sinceridad con la gente del asilo. Le pregunta si ahora que ya obtuvo lo que quería de ellos, de verdad piensa volver para cuidarlos sinceramente. Más tarde, mientras Sita está perdida en sus pensamientos, escucha que Wagyu la llama por su nombre. Sobresaltada va a su habitación a revisar, pero no encuentra a nadie. Sin embargo, cuando cierra la puerta para irse, vuelve a escuchar que la llaman. La abre otra vez, mira alrededor y alcanza a ver una figura demoníaca de pie en una esquina, pero cuando entra a investigar, la figura desaparece. Entonces nota tierra sobre la mesa de Wagyu. Su nombre vuelve a sonar en el aire. Sita mira hacia la ventana y ve una mano demoníaca apoyada allí, pero cuando se acerca no hay nadie. De pronto, una figura demoníaca le señala una dirección. Sita sigue esa indicación y encuentra a Nani de pie. Corre hacia ella y le pregunta qué ocurrió. Nani le dice que su esposo la está engañando en esa habitación. Sita va de inmediato y se queda helada al descubrir a Pandy junto a Lani. Pandy sale del cuarto y le pide perdón a Nani, pero ella le ordena que no se acerque. Con el corazón roto, Nani le recuerda que han estado juntos durante 50 años y le pregunta cómo pudo hacerle algo así. Sita le sugiere a Pandy que lo mejor será que esa noche Nani duerma sola, pero él responde que ella no debería encargarse sola de esas cosas, porque Nani es torpe y descuidada. Cuando Nani regresa a su habitación, queda devastada. En medio del dolor, se ensucia la ropa y termina vomitando, completamente vencida por la traición y la angustia. Va entonces a la lavandería para lavar su vestido y lo mete en la lavadora, pero cuando intenta encenderla, la máquina no responde. Se da cuenta de que está desconectada, así que la enchufa y en ese momento descubre que su anillo ya no está en su dedo. Entra en pánico y piensa que quizá el anillo cayó dentro de la lavadora junto con la ropa. Decidida a recuperarlo, se inclina y mete parte de su cuerpo en la máquina, pero cuando intenta salir, accidentalmente activa el tambor. La lavadora comienza a girar y la atrapa a medias, dejando parte de su cuerpo dentro y parte afuera. Finalmente el tambor se detiene, pero su cabello queda enredado en el mecanismo. Nani intenta liberarse desesperadamente, pero la máquina da un tirón brutal y termina arrancándole el cabello, y de forma trágica, parte de la piel del rostro. Más tarde, mientras Pandy llora la muerte terrible de su esposa, Sita vuelve a escuchar a Wagyu llamándola por su nombre. Confundida y cada vez más inquieta, va a revisar la lavandería, donde aparece una figura demoníaca. En ese instante, Sita despierta sobresaltada de su sueño, profundamente alterada. Al escuchar los sollozos de Pandy, corre a su habitación. Allí, él le dice entre lágrimas que se lo había advertido, que Nani era torpe, y le reclama por haberla dejado sola. También confiesa que necesita disculparse con ella, porque quiere estar en paz antes de morir. Entonces Sita se acerca a Kuwita y menciona que ella siempre dice que puede escuchar a los muertos. Kuwita le responde que sabe que no le cree. Sita le dice que solo creerá cuando lo vea con sus propios ojos. Pero Yuwita le contesta que no podrá ver nada si antes no cree. Sita responde que lo importante es que la gente del lugar sí cree, y entonces le pregunta directamente si puede ayudarla. Yuwita acepta y realiza una sesión para invocar a los espíritus errantes, que aún tienen asuntos pendientes con los vivos. Después de un rato, Hadi le dice a Pandy que Ganda está de pie a su lado. Pandy le habla y le dice que se ve más joven. Luego Yuwita llama a Nani y le dice que su esposo tiene algo que decirle. De repente, el viento empieza a soplar y Yuwita se desploma. Entonces comienza a hablar con la voz de Nani. Pandy, al escucharla, empieza a pedirle perdón, diciéndole que su corazón jamás encontrará descanso si ella no lo perdona. Pero Nani responde que nunca volverán a verse, ni siquiera después de la muerte, a menos que él mate a la mujer que lo sedujo. Al oír eso, Sita dice que eso no está bien. Yuwita le responde que puede ver sin necesidad de usar los ojos, que solo tiene que creer. Todos los presentes comienzan a repetir que crea. Dudando, Sita cierra los ojos, y en ese instante empieza a ver a todos sentados allí, pero se horroriza al descubrir que Nani está sentada justo a su lado. Presa del pánico, corre a abrir las cortinas y anuncia que ya es hora del almuerzo.
todos se levantan y abandonan el lugar. Pero mientras salen, Sita escucha que Adil la llama por su nombre. Sobresaltada, se da cuenta de que en realidad es Yuwita hablando con la voz de Adil. A través de ella, Adil le dice que tiene miedo y le suplica que ayude a Ismail. Sita lo llama por teléfono para comprobarlo y él le responde que está trabajando. En la siguiente escena, Adil está preparando el cuerpo de un cadáver para bañarlo. Sin que él lo note, detrás de él se ve al muerto de pie. Cuando por fin se da vuelta, descubre horrorizado que el cuerpo ya no está sobre la mesa. Entra en pánico y trata de huir, pero la puerta está cerrada. Al mirar alrededor, ve al cadáver caminando. Terrorizado, corre a esconderse en su casillero. Después de unos segundos tensos, se asoma con cuidado, solo para descubrir que el cuerpo está justo frente a él. Y enseguida se encuentra cara a cara con otros 2 cadáveres dentro del mismo espacio. La escena termina con sus gritos resonando en la habitación. Mientras tanto, Lani le confiesa a Sita que nunca recibió atención de nadie desde que perdió a sus padres. Sita le responde que ella también perdió a los suyos, pero Lani le contesta que, aún así, los suyos sí la amaban. Luego admite que le gustaba la atención que Pandy le daba. En ese momento, Pandy aparece y la ataca con un cuchillo. Sita interviene de inmediato y logra salvarla. Le grita que corra, pero mientras Lani huye, Hadi la apuñala. Ella cae al suelo. Sita, impactada, dice que va a llamar a una ambulancia, pero Lani le responde que vivir ya es agotador de por sí, y en un acto de desesperación se apuñala repetidas veces para acelerar su final. Hadi declara entonces que Lani es una adúltera y que los adúlteros deben ser castigados. Sita le pregunta por qué. Él le responde que la tortura de la tumba existe y que si eso existe, entonces el infierno también, y él no quiere sufrir en su propia tumba. Sita le pregunta quién dijo que esa tortura es real y Hadi simplemente señala hacia afuera. Sita corre y encuentra una noticia de última hora. En la televisión, unos adolescentes explican que grabaron la tortura de la tumba porque sintieron curiosidad después de que la mujer del asilo asegurara que todo era mentira y que su grabación terminó probando lo contrario. Sita cambia de canal rápidamente, pero descubre que todas las cadenas están informando lo mismo. Incluso aparecen guías espirituales agradeciéndole, mientras la creencia en la tortura de la tumba comienza a expandirse por todo el público. Entonces Yuwita le dice que el mundo cambió por culpa de ella. Sita, desesperada, se pregunta cómo es posible que un hombre miserable como Wayu haya descansado en paz en su tumba. Sin perder tiempo, se dirige al cementerio y empieza a cavar la tumba de Wayu, pero al abrirla descubre que su cuerpo ha desaparecido. De pronto, la tierra comienza a ceder y ella cae dentro mientras la tumba se derrumba detrás de ella. Desesperada por salvarse, empieza a cavar un agujero y grita pidiendo ayuda a Adil. Después de mucho esfuerzo logra arrastrarse por el hueco, pero para su horror, termina en un túnel oscuro. Mira a su alrededor y escucha una voz demoníaca susurrando algo. Se pone de pie, intenta convencerse de que solo está alucinando y se repite a sí misma que siempre debe haber una salida. Avanza por el túnel, pero la voz vuelve a sonar. Esta vez la escucha justo detrás de ella. Se gira de golpe, pero no hay nadie. Luego oye a alguien llorando. Pregunta quién está ahí y una voz responde, Ismail, suplicándole que lo ayude. Aterrorizada, Sita intenta huir. Tras correr un rato, se encuentra con Adil llorando mientras baña un cadáver. Confundida, se acerca, pero él no reacciona. Cuando está a punto de tocarlo, escucha que Adil la llama desde atrás. Entonces el cadáver le dice, ¿no lo ves? Sita entra en pánico y sale corriendo. Intenta convencerse de que todo esto se debe a la falta de oxígeno, pero de manera inexplicable termina dentro de su panadería. Antes de entender qué está pasando, se ve a sí misma sujetando la mano de un ladrón. Entonces mira hacia afuera y ve a los espíritus de sus padres. Enseguida suelta la mano del ladrón. Abrumada, rompe a llorar y les pide perdón. Sus padres le dan una despedida final antes de desaparecer. Sita vuelve entonces al túnel, donde encuentra a todo un grupo de niños que le dicen que tienen miedo y le piden ayuda. También está Ismail con ellos. Ella le pregunta cómo puede ayudarlo. En ese momento recuerda las palabras de Yuwita, que no necesita ojos para ver, solo necesita creer. Sita cierra los ojos y al instante ve una salida, pero justo entonces aparece un demonio frente a ella. Presa del terror, intenta escapar, solo para encontrar nuevamente a los niños bloqueándole el paso. Decidida a seguir, se acerca a Ismail. Él le pregunta por qué lo abandonó, diciéndole que tiene miedo. Sita le pregunta de quién. Ismail señala hacia arriba y entonces ella ve a un Wayu demoníaco arrastrándose hacia ellos. Sita toma la mano de Ismail y ambos echan a correr. Después de un rato, Ismail se detiene y le dice que salte hacia un pozo. Le agradece por haberlo ayudado y le asegura que después de esto ya no habrá más víctimas. Mientras Sita ve a Wayu riéndose y acercándose cada vez más, no tiene otra opción y salta. Al hacerlo, aparece nuevamente en la tumba junto al cuerpo de Wayu. Desesperada, grita pidiendo ayuda a Adil. Mientras intenta alcanzar un tubo, una serpiente surge de pronto y cae sobre ella.
El animal se arrastra sobre el cuerpo de Wayu, y Sita observa horrorizada cómo se mete dentro de su boca. Por puro instinto agarra la cámara y empieza a grabar. Entonces ve, llena de horror, cómo Wayu vuelve a la vida y se incorpora. La tumba empieza a sacudirse violentamente, y una voz demoníaca resuena por todas partes. De repente el rostro de Wayu es aplastado con una masa. Sita observa en shock cómo su cara se regenera solo para ser destruida otra vez. Después, una enorme serpiente de muchas cabezas empieza a destrozarle el rostro sin piedad, pero por más veces que lo destruyen, su cara siempre vuelve a su forma original. Entonces aparece ante él un ángel con una apariencia demoníaca y le pregunta, ¿quién es tu Dios? Al ver aquello, Sita se llena de terror y dice que quiere arrepentirse. Mientras tanto, al fondo, siguen sonando los gritos de Wayu, mientras el ángel lo tortura. En medio del caos, Sita escucha a Adil recitando una oración, pidiéndole a Dios perdón por todos sus pecados. Sita empieza a repetir las palabras. Finalmente, Adil abre la tumba y logra sacarla justo cuando todo comienza a derrumbarse detrás de ellos. Pero mientras se alejan, Adil se desploma de repente y dice que ya no puede continuar. Sita le insiste en que tienen que vivir, lo ayuda a ponerse de pie y siguen avanzando. Sin embargo, justo cuando vuelven a moverse, una voz vuelve a escucharse y le pregunta a Sita, ¿quién es tu Dios? La escena se corta a negro. Al final vemos el video de Wayu reproduciéndose en su teléfono. Nani cierra la tapa y Pandy le dice con suavidad que ya es tarde y que debería irse a dormir, porque mañana van a salir de picnic. La escena final solamente se puede interpretar como que ella ya realmente no está en este mundo, y solamente es su último recuerdo para pasar a mejor vida.